Ahora sí. Ujú. Listo. Ya estás. Pareciera que sí, ¿cierto? Buenos días. Buenos días. Días. Buenos días, profe. Qué cosa Buenos días. tan horrible, qué incomodidad, que no sé, tremenda. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, doctor, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues también, afortunadamente, aquí pues pasando Buenos días. este momento tan feo, ¿no? Bueno, vamos a meternos, ya vimos gran parte de la teoría general. Ahora vamos a meternos, que nos toca ver contratos. Vamos a meternos con la compraventa. La compraventa. Los que tengan códigos civiles, abrámoslo en el artículo 1857, creo que es. Vamos a ver. 1849, profe. 1849 es la cosa. Sí, señor. La compraventa. Eh, entonces, según el código, en el artículo 1849, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar, oiga bien cómo está escrito, se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. Y el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Entonces, la compraventa, por regla general, es un contrato consensual que en ocasiones es solemne. ¿Y cuando es solemne? Cuando recae sobre bienes, raíces, servidumbres y sucesiones, que no se reputa perfecta, sino mediante el otorgamiento de escritura pública. Sí, el 1857 dice, la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes. ¿Cuáles son? La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Entonces, digamos otra vez, la compraventa, por regla general, es un contrato consensual, que en ocasiones es solemne. ¿Cuándo es solemne? Cuando recae sobre bienes raíces, servidumbres y sucesiones, que no se perfecciona sino mediante el otorgamiento de una escritura pública, tal y como dice el 1857. Entonces, y el 1867 nos dice
Es el 1760. El 1760. Que dice, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumentos públicos dentro de cierto plazo. Bien, entonces, la compraventa de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública y al tenor de lo dispuesto en el 1760, no se admite ninguna otra prueba que no sea la escritura pública. Entonces, para probar la compraventa de un bien inmueble, hay que hacerla por escritura pública y conseguir en la oficina de registro el certificado. Entonces, queda claro, la compraventa es un contrato consensual que en ocasiones es solemne cuando recae sobre bienes raíces, servidumbres y sucesiones, y no se perfecciona sino mediante el otorgamiento de la escritura pública. Entonces, cuando el contrato deba celebrarse por escritura pública, como lo reza la ley, no se forma mientras no se haya otorgado esa escritura. Entonces, si se hace un contrato de compraventa de un bien inmueble por escritura privada, ese contrato es inexistente, toda vez que no se ha perfeccionado. Y además porque el 1760 no admite otra prueba del contrato. Bien. Vamos a... Profe, si me permite, ¿le puedo hacer dos preguntas? Sí, señor. Claro. Bueno, estábamos hablando del contrato de compraventa, como empezó la clase. Muy buenos días para todos. Tengo varios conceptos, entonces partíamos desde el contrato de compraventa civil y el contrato de compraventa mercantil. Claro. Pues ya el civil nos dijo que estaba en el 1849 del Código Civil, valga la redundancia, y el mercantil lo encontramos en el 906 del Código del Comercio. Sí, señor. La pregunta va más enfocada es, bueno, de pronto aquí en la ciudad no se ve mucho, pero digamos en territorios nacionales, donde las personas lo único que tienen a la mano es hacer un contrato de compraventa para bien inmueble, en este caso de predios rurales, lo hacen mediante una carta de compraventa y lo elevan a notaría, a registro notarial. Este es válido, pero para perfeccionarlo, lo que yo le logro entender es elevarlo a escritura pública, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Bueno, de acuerdo. Segundo, y si uno de estos fallece antes de hacerse el perfeccionamiento del contrato como tal, que es elevarlo a la escritura pública, los herederos, ¿qué tendrían que hacer para poder perfeccionar ese contrato de compra-venta que hizo el señor padre o la señora madre de estos? Bueno, vamos a poner la casa en orden. Entonces, queda claro que la venta de bienes inmuebles, servidumbres y sucesiones en Colombia hay que hacerla por escritura pública y que ese contrato no se perfecciona si no hay esa escritura pública. Entonces, un contrato de compraventa, estoy entendiendo que se hizo en un documento privado, ¿cierto? Eso es lo que yo le entendí. Sí, señor, se hizo por notaría, pero pues ya lleva... pero a ver, se hizo por notaría, pero no se hizo escritura pública. No, en su momento no, porque pues no, las dos partes no lo vieron prudente, pero pues ya después de que la señora falleció, los herederos empezaron a reclamar las tierras, o están reclamando sus tierras, que son 50 hectáreas,
pero entonces el vendedor, hoy en día con los hijos, pues los hijos lo declararon hace, Bueno, entonces, si no espere, estoy vamos mal, 2 años vamos por atrás. parte. Entonces, ahí se hace un contrato de compraventa por escritura privada. Entonces, ese contrato es inexistente. ¿Por qué? Porque no se ha perfeccionado. Y no se ha perfeccionado porque hay que hacerlo por escritura pública. Y además, mirando el 1760, el código no admite otra prueba del contrato que la escritura pública debidamente registrada. Entonces, si se vende por un escrito privado, pues todavía no se ha transferido el derecho de dominio. Entonces, el comprador no pudo vender porque no es dueño de la cosa. El vendedor no pudo vender y el comprador no pudo comprar porque no le han transferido nada. Entonces, ya desde el nacimiento eso ya está viciado. Bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué otra inquietud hay? Que entonces que lo hicieron en notaría. ¿Qué hicieron en notaría? Pues hicieron un contrato, una escritura privada y a lo sumo autenticaron las firmas. Bueno, la autenticación de las firmas va a significar que no hay duda en cuanto a las partes que acudieron, en que que fulano fue el vendedor y que sutano fue el comprador. Entre ellos, ese documento para ellos presta plena prueba, pero para la ley ese documento es inexistente. Entonces, si por un documento privado el vendedor transfiere y el comprador adquiere, pues es inexistente. ¿Por qué? Porque no se llenó el requisito de la escritura pública. Ahora, vamos a suponer que pasa que se vende por escritura pública un bien raíz y los contratantes en un acto posterior otorgado en escritura privada declaran que la compra debe entenderse hecha a favor de un tercero que la acepta. Entonces, yo diría que en esta venta hay una nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque ese tercero en nada figuró. En la primera se llenaron las exigencias legales, hicieron escritura pública, y en la segunda, ese tercero no figuró para nada, porque ese tercero figura en una escritura pública en la que nada figuró, es decir, la posterior aceptación no va a producir ningún efecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Según estoy viendo, yo hicieron un documento privado en que el uno le vendió al otro, ¿no? Muy bien, autenticaron las firmas, pero hasta ahora, en ese momento, todavía no se ha transferido el dominio de la cosa. Después, ¿qué pasa? ¿Qué viene con el cuento de los hijos y no sé qué más cosas? Complemente el caso. Profe, lo que pasa es que, bueno, la señora que compró enfermó, le diagnosticaron una enfermedad oncológica, la cual pues tuvo que salir de su territorio, estoy hablando de territorios nacionales, a la ciudad de Bogotá, a iniciar Sí. tratamiento de quimio y radio, Ya. lo cual pues tiempo después, 4 años después de haber efectuado la compra-venta, no pudo regresar al departamento por amenazas de Pero muerte. mire, después de haber efectuado la compraventa, Sí, o sea, después de ¿cuál haber fue el efectuado la instrumento? compraventa. ¿Pero qué No, compraventa hizo? ¿Por documento privado? por documento privado, como le comentaba, por notaría, pero entonces no se pudo efectuar, elevarlo o sanear ese título a escritura pública, ya que, pues como le digo, enfermó, tuvo que venir a la ciudad de Bogotá a tratamientos y ya cuando regresó, pues no pudo regresar por desplazamiento forzado. Fuera de eso, pues después la señora falleció
y en lo de la sucesión, pues ya se encuentra de que estos predios está por compraventa al nombre de la señora y los herederos pues quieren sanear el título, quieren ya empezar a recoger sus tierras para empezar a hacer pues la debida sucesión de los familiares de la causaviente. Entonces, en ese orden de ideas, pues son conocidos, me preguntaron, yo le dije, no, pues la verdad no he leído algo de compraventa, no tengo bien el concepto, pero pues aquí lo que me dice el instructivo de compraventa es que tenemos dos opciones, el 1849 o el 905 del Código del Comercio, y de ahí se desglosan un poco de artículos, tanto en la Constitución como en ambos códigos, pero pues voy a averiguarlo. Pero a ver, la supuesta compraventa no es comercial, la supuesta compraventa es civil. Es civil, sí, señor. Sí, entonces, no tiene para nada, no tiene por qué entrometerse allí de metido el Código de Comercio. Esto es un negocio netamente civil. Civil, sí, señor. Pero entonces, vuelvo y repito, y aclaremos bien el punto. ¿El dueño del predio alguna vez hizo escritura pública vendiendo el predio? No, no, doctor. Es que por lo general, en lo que es, yo soy del departamento del Putumayo, ¿no? Sí. Y lo que pasa ya es que la mayoría de personas que tienen la tierra, en el momento no se ha podido sanear, no se han saneado, porque pues el Estado colombiano así también, y pues también el dueño de cada predio ha sido un poco descuidado. Entonces, con la nueva modalidad que el Estado colombiano sacó ahorita una ley que realice su saneamiento de sus títulos o realice el saneamiento de sus predios, registre, haga sus escrituras, y hay una unidad móvil, creo. Por allá todavía no ha llegado. A ver, el predio, ¿quién lo tiene en este momento? El predio en este momento no está habitado pues porque está por restitución de tierras por el desplazamiento forzado, como le digo. Eso está dentro de la unidad de restitución de tierras sede Mocoa Putumayo. Pero pues el señor ya está entrado en años y los hijos lo tengo entendido, aunque viendo una clase en la noche, en la nocturna, me decía uno de los profesores, pero es que el proceso de interdicción ya no va. Si lo hicieron hace por ahí 4 años atrás, porque ya en este momento no se puede declarar a una persona interdicta. Entonces los hijos no quieren entregar el predio, los hijos del vendedor no quieren entregar el predio, aún así sabiendo que está la compraventa, que hay testigos, que todo el mundo sabe que esa tierra fue de la señora que falleció, que la labró, que la trabajó, que tuvo cultivos, que vivió hasta el año allá adentro, en el predio como tal, vivió hasta el 2004. Bueno, y aquí desafortunadamente la compradora no tiene cómo defenderse porque no tiene escritura pública, que es lo que ordena la ley. Sí, claro. Entiendo. Entonces, ¿quiénes tienen mejor derecho? Los hijos del dueño. Los hijos del dueño, por ser hijos, tendrían derecho a abrir la sucesión del padre y entonces en la sucesión relacionar ese predio para ver entonces si logran conseguir la propiedad a través del proceso de sucesión. Pero por otro lado, los herederos de la compradora murió, ¿cierto? Sí, pero el vendedor está vivo, profe. Los herederos de la compradora podrían, es que no están en posesión, es que no tienen nada. Es que si tuvieran la posesión, entonces ellos pueden agarrarse de la posesión. Entonces se me ocurre a mí que hay que llamar al vendedor a citarlo a una conciliación. Si está muy viejo, entonces hablar con algún departamento de esos que hagan conciliaciones, o bien que vaya el notario a la casa del vendedor y allí se levante un acta o una conciliación, no sé. ¿Ese señor se puede mover o no se puede mover? Sí, doctor, o sea, es que
da la casualidad de que los hijos para una cosa lo declaran al señor no competente, que no tiene la capacidad, pero para otras cosas el señor sí tiene capacidad. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, Bueno, pero o sea, entonces hay una cosa que es esta. Ese señor todavía no ha sido declarado en interdicción. no, Entonces, no, doctor, porque yo tengo entendido, digamos, por ejemplo, en estos predios, el señor es vecino al predio aledaño que vendió. Y el predio aledaño que vendió, pues prácticamente esta señora, en este momento, él mismo tumbó la casa de la señora para decir y declararlo como baldío en este momento. Entonces, ¿qué pasa? En ese predio él hizo actos delictivos, por ejemplo, siembra de cultivos ilícitos, pero en el predio que vendió, más no en el predio de él. Entonces, para ser beneficiario del programa de, de sustitución de cultivos ilícitos, ahí sí tiene la capacidad, asiste a las reuniones, va, firma, recibe su chequecito, pero lo que ah, sembró dentro del predio ajeno que vendió. Pero si usted va al predio que él tiene al lado, que es un predio vecino, lo tiene divinamente bien, no hace ningún acto ilícito, no tiene siembra de cultivos ilícitos, no realiza actividad de minería ilegal, ni tala indiscriminada, ni explotación de recursos madereros, pero sí lo ejerce dentro del otro predio que vendió. O sea, para unas cosas, como le digo, es competente o tiene la capacidad, pero para otras los hijos lo declaran incapaz. bueno, ahí todo eso está, todo está podrido, todo está mal hecho, ¿no? Entonces, los hijos, los herederos de la compradora fallecida pueden citar al vendedor a una conciliación, llamarlo a una conciliación para que en la conciliación ese señor reconozca que sí vendió el inmueble y que lo vendió por escrito privado, ¿no? Ahí pues ahí allí habría de pronto un posible delito de estafa porque el señor tiene que saber que si va a vender un inmueble tiene que hacerlo por escritura pública y si le recibe plata y le saca plata a la compradora y le hace un escrito privado, de pronto ahí ha incursionado en un delito de estafa, ¿no? Porque llevó a la compradora a que le diera plata y él la engaña haciéndole firmar un documento privado que él sabe que no tiene ningún valor. Pero bueno, hay que llevarlo a una conciliación y en esa conciliación sí tiene que haber unas preguntas claves. Tiene que hacer la conciliación una persona experta para ver si logra en la conciliación la confesión de el viejo, que el viejo que diga que sí le vendió, que sí le vendió. Entonces, si le logran sacar ese sí, que sí vendió y que vendió por escritura privada y que recibió la plata, entonces, ¿qué sucede? Que hay que pedirle entonces que entregue el inmueble a los que son herederos en este momento de la señora, de la compradora, que entregue el inmueble, es decir, que transfiera, ojalá el dominio haciendo escritura pública y si no, que les entregue la posesión. El otro camino sería que los hijos tomaran posesión del inmueble para entonces buscar un proceso de pertenencia mediante el cual adquieran el derecho de dominio que no lo pudieron conseguir por escritura privada, pero sí a través de un proceso de pertenencia. A mí se me ocurre entonces que hay que hacer una conciliación, que es un requisito previo a cualquier demanda, ¿no? Es un requisito de prejudicialidad. Hay que cumplir con la conciliación. Entonces hay que llamar al viejo a conciliar para poder demandarlo después en un proceso ordinario declarativo en que se declare que él vendió el inmueble y entonces que el juez reconozca eso, que él vendió un inmueble a esa señora y que la señora murió y que pues los que tienen derecho son los hijos de esa señora. Pues a través de una conciliación. Hay que hacer la conciliación para poderlo demandar. Ese es un viejo pícaro que, como tú dices,
el lote de él lo tiene saneado, lindo, mientras que el otro lote está lleno de cultivos ilícitos. Claro, profe, ¿no? Y eso ha sido un sinnúmero hasta, pues es triste, ¿no? Porque han habido víctimas, muertos, y fuera de eso, uno de los hijos, sí, cuando se hizo la visita al predio, uno de los hijos dijo, sí, mi papá vendió, pero no vendió 50, vendió fue solo 10, y vea, las 10 son estas. Pero entonces yo le preguntaba al señor, le dije yo, ¿cómo así que vendió 10 y no 50? Pero si el documento aquí que firmó su papá dice que son 50, por ende, pues nosotros necesitamos es que por favor se haga entrega de las 50 y que diga usted por dónde son los linderos y el amojonamiento del predio como tal para empezar su respectivo saneamiento del mismo con una escritura pública y pues llevarla o elevarla a instrumentos públicos como tal. Sí, entonces, a ver, se podría intentar pues algo ya desesperado. Hay que llamarlo a conciliar, pues ese es un requisito previo, indispensable que hacerlo. Y ojalá en esa conciliación pues se le hagan preguntas que permita esclarecer y que el viejo reconozca que sí vendió. Esa parte es importante. Porque entonces, si en la conciliación él acepta que vendió, entonces su obligación era la de transferir el derecho de dominio. Entonces, si no lo hizo, entonces se puede demandar al viejo en un proceso civil, un proceso declarativo, ¿no? Es decir, se le explica al juez y entonces se le pide que condene al demandado a ser tradición, a hacer, o por lo menos hacer entrega del bien a los que son herederos de la señora. Lo que pasa es que ahí se nos complica la vida porque al morir la señora hay que iniciar un proceso de sucesión para que los hijos sean reconocidos herederos, porque mientras no sean reconocidos como herederos, ellos no pueden probar nada, ¿sí? No Sí, pueden doctor, probar. eso sí se está tramitando porque ¿Sí? era un matrimonio, no se encontraba al esposo de la señora, pero también ya supimos que el señor falleció con un año de antelación al fallecimiento de la causaviente. Y pues el proceso de sucesión ya está en curso. Le iba a preguntar, profe, qué pena le interrumpo. No, señor. La citación de conciliación se puede hacer en alguna centro de conciliación, Sí, en el claro, mismo claro. departamento. Claro, cualquier centro de conciliación. Y este a su vez se puede decir que el señor tiene que comparecer con alguno de los hijos, un representante para que No, este la ley no lo obliga, la ley dice que es citado y él tiene que comparecer. Claro que puede comparecer con quien le dé la gana, con un sí, abogado claro. o con un hijo, pero Sí. importante, así comparezca con un abogado, en la conciliación no puede intervenir el abogado, Ok. solamente interviene el viejo, que es el que está citado. Él puede de pronto pedirle al conciliador permiso para hablar o consultar algo con su abogado, pero el abogado no puede hablar, los hijos mucho menos. Los únicos que pueden hablar son las partes, el convocante y el convocado. Entonces el convocado es el viejo, es el único que habla, el único que contesta, el único que explica. El abogado no puede meterse, tiene que trancarlo, porque eso no... Ok. Es que yo tengo poder, sí, pero es que esto no es un proceso, esta es una actuación civil en la cual hay que aclarar unos puntos, a ver si por la conciliación llegamos a un arreglo, ¿no? Es Ok, importante. profe, ok. Ojalá se consiga eso para que si el viejo acepta, entonces que corra la escritura pública, que le Ok, corra a los profe. hijos la escritura pública. Pero entonces ahí de pronto puede venir el mal consejo. Pero muy bien, la escritura pública y los derechos de esa señora ya los tienen los hijos. Ah, que estamos llevando la sucesión. Sí, sí, Entonces, sí, profe, ya la sucesión. Pues yo les hasta había dicho, no, tienen que hacer sucesión porque lo contrario no,
no Sí. pueden proceder ustedes porque pues sigue a Es- título de la señora y tienen que Exacto. apuntar ciertos Entonces, documentos. mientras no se haga esa sucesión, a ver si de pronto el viejo accede a entregarle a los hijos de la señora, entregarles el inmueble, la finca. Es decir, ¿qué entregaría? La posesión. Y si lo Ok. hace, tomen posesión del inmueble, hagan actos de señor y dueño y no se retiren de ahí, porque les quedaría entonces una posible oportunidad en caso de que todo falle, de iniciar un proceso de pertenencia. Entonces, Ok. pero para eso necesitan demostrar que son poseedores regulares de buena fe y con justo título. Entonces, allí tendría que estar por lo menos, bajito, 5 años. 5 años en posesión de la finca. Pues los hijos, profe, lo que hacen es, van cada 8, cada 15, recorren la finca, van, miran que se cayó un alambre, entonces vuelven y levantan la cerca, vuelven y, que no, donde estaba la casa antigua, que como el señor la mandó a tumbar, el vendedor la tumbó, entonces en la visita de restitución de inmuebles por desplazamiento, en una de las pruebas, pues encontraron la herramienta de la dueña que compró el predio, enseres como ollas, bueno, hasta encontraron una escopeta donde ellos decían que con eso cazaban. Entonces, porque es un predio rural, ¿no? Entonces, Sí, sí. dentro de eso, pues el señor que hizo la visita de la unidad de restitución de tierras tomó foto, colgó un edicto, pero pues con lo de la pandemia todo se ha parado, todo está Sí. estancado, pues porque no se ha podido enviar ni el topógrafo ni la visita para la georreferenciación. Entonces, Todo ahorita parece pues, indicar que se están recolectando pruebas para demostrar sí, claro, que doctor. la señora por lo menos era poseedora. Sí, doctor, el debido proceso, pues para demostrar de que la señora era poseedora, vivía en el predio, cultivó el predio y pues todos los vecinos de ahí y de las veredas siguientes pues saben que ese es el predio de la señora en cuestión. ¿Y ya se Entonces, pidió la declaración de ellos? sí, claro, doctor, ya se hizo un documento, ahorita van a hacer un mejoramiento, entre comillas, del camino real, lo van a pasar a hacer carretera. Estos, a su vez, pues firmaron un documento donde le hacen la solicitud a la familia, solicitándole el permiso para la apertura de esa vía. Bueno, Entonces, lo que se me ocurrió a mí decirle a los familiares es, claro, si dan el permiso, pero que quede por escrito, donde ellos le hacen la solicitud a ustedes como dueños del predio como tal, o sea, que quede por importante, los escrito, están reconociendo como dueños o al menos sí, como poseedores. que los reconozcan como poseedores, entonces ustedes como dueños del predio La Pedregosa les solicitamos de la manera más respetuosa, se nos permita o nos cedan el permiso para poder atravesar la carretera desde la coordenada A a la coordenada B, con una ampliación o con 1 metro de ancho de tanto por tanto. Entonces yo le dije, ese documento sí es importante que quede porque ahí podemos Es lograr que los vecinos sí los reconocen a ustedes como los poseedores del predio. correcto, eso es muy importante, sí. Se están consiguiendo pruebas que Sí, está permiten recopilando, demostrar, sí, por lo menos que nos permiten demostrar la posesión. Perdón, claro. ¿quién? Una pregunta, sí, es que quiero hacerle una pregunta. Volviendo al tema del contrato de compraventa, digamos en el caso de la compraventa, una venta entre particulares sería un contrato comercial y una venta, por ejemplo, si es un... No. Oh, quieta ahí en primera. Eso Yo no tengo es una con, duda relativa, eso no es contrato comercial. Si usted y perdón, yo celebramos una compraventa es civil. perdón, sí, por eso, civil, perdón, civil. Y si Ya. es, por ejemplo, el objeto social de una empresa constructora vender inmuebles, ¿ese sí sería comercial? O sea, es que tengo una duda ahí con la diferencia entre contratos civiles y comerciales. Es Sí. civil y mercantil. Entonces, O mercantiles. o la compraventa es civil o la compraventa es comercial, uno de los dos. Para que sea comercial se necesita que al menos una de las partes sea comerciante, porque, Ok, gracias. porque si no lo son, el contrato es civil. Bueno, Eso, gracias. pero metámonos porque nos vamos a ir en preguntas. Entonces repitamos otra vez, pero que nos quedan, sí, por Dios, nos quedan 5 minutos nada más.
La compraventa es un contrato consensual que en ocasiones es solemne. ¿Cuándo es solemne? Cuando recae sobre bienes inmuebles, bienes raíces. Es solemne cuando recae sobre servidumbres y sucesiones. ¿Cuándo se perfecciona? Se perfecciona con el otorgamiento de una escritura pública, tal y como está en el artículo 1857 del Código Civil. Exactamente. Entonces hay que hacerlo. Dice el 1857, la venta de los bienes raíces y servidumbres y los de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Es que es clarita la norma. Entonces, el contrato de compraventa de un bien inmueble tiene que hacerse por escritura pública. De allí entonces un contrato de un bien raíz hecho por escritura privada es inexistente porque no llenó los requisitos del 1857. Y además porque el artículo 1760 no admite otra prueba del contrato que no sea la escritura pública. Bien. Si se vende por escritura pública un bien raíz y los contratantes por un acto posterior otorgado en escritura privada, que a veces sucede, declaran que la compra debe entenderse hecha a favor de un tercero que él acepta. Si entienden la figura, ¿no? Se vende por escritura pública un bien raíz y los contratantes por un acto posterior hecho en escritura pública declaran que la compra debe entenderse hecha a favor de un tercero. En esta última venta hay una nulidad absoluta. Muy bien, en la primera hubo escritura pública, pero en la segunda no hay escritura pública, sino una escritura privada. Y ya sabemos que la escritura privada no produce ningún efecto. Y además, en la primera escritura pública, el tercero no figuró. Entonces, puede que las partes en posterior aceptación pues digan que sí, que es para un tercero, pero no se hizo, ese tercero no adquiere por escritura pública. De modo que ese contratico es totalmente inexistente. Hay otro problema que se suscita con las llamadas compraventa de mejoras. Entonces, lo que comúnmente se llama compra de mejoras necesita escritura pública. Esa es una pregunta. Entonces, la compraventa de mejoras no necesita escritura pública. No está sujeto a la formalidad de la escritura pública. ¿Por qué? Porque no se trata de una compraventa. Entonces, si fuera así, entonces la escritura pública sería indispensable. Entonces, ¿qué hay ahí? Entonces, si vamos a suponer que a mí me prestan una finca o una cabañita en Cartagena para que la disfrute en vacaciones. Y yo me voy para allá y viene el aguacero y entra y no me deja vivir en paz en mis vacaciones. Entonces yo resuelvo hacerle mejoras, ponerle techo y ponerle impermeabilizante y todo. Y me gasto 10 millones de pesos en eso. Entonces el dueño de la cabañita tiene que pagarme esas mejoras. ¿Por qué? Porque si no me las paga, hay un enriquecimiento sin causa. Él se enriquece a costillas mías. Ahora, esa compraventa de esas mejoras que yo le hice requieren de escritura pública. No, señor, porque el dueño de la cabaña se hace dueño de las tejas, de la tela asfáltica, de todos los materiales que yo puse en la cabaña. Se hace dueño por la accesión. Inmediatamente la accesión. Ese es el modo por el medio del cual él adquiere la propiedad de las mejoras. Miremos, creo que es el 753, si mal no estoy. Vamos rápido porque se nos vino el mundo encima.
La tradición, accesión. Tradición del adquiriente. ¿Cuál me dice? El 753, adquisición de la cosa por prescripción. No. Es la accesión. Accesión. La accesión. Eso está por los primeros artículos. Accesión, miremos a ver si yo encuentro aquí. Accesión de cosas muebles. Miremos 727, artículo 727 por ahí. La accesión. 38. De la 738. Entonces, ¿qué es la accesión? La accesión, según el 713, es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Entonces, si a mí me pagan las mejoras que le hice, el dueño de la cabaña se hace dueño de todas esas mejoras por el fenómeno de la accesión. Dice, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Entonces no hay necesidad de hacer escritura pública. El dueño adquiere por el modo llamado accesión. Entonces aquí la accesión del 713 es un título y un modo al mismo tiempo de adquirir el dominio. Es un título constitutivo de dominio y es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Bueno, ustedes me perdonan todo este boleo que hubo. Tratemos de reivindicarnos un poquito mañana. En todo caso, un placer saludarlos. Que pasen un feliz día. Y entonces estamos en sintonía, ¿ok? Que mi Dios les bendiga. Bueno, Gracias, pues, gracias. profe. Bien, hasta gracias, luego. pues. Gracias, profe. Muchas gracias, Bueno, a profesor. usted. Bueno, Chao, Reina. profe, gracias. Chao, que les vaya bonito. Gracias. Profesor, muchas gracias por la explicación. No, señor. Dios lo bendiga por su sabiduría, que tenga un feliz Ah, día. Dios te pague. Ahí seguimos haciéndole ahí, tratando Sí, de sí. hasta. Vamos a hacer un buen cursito de compraventa, que es importante ese contrato. Sí, no, y sabe, mire que me ha interesado mucho eso de compraventa porque lo que es la región de la Amazonía tiene mucho problema por saneamiento de títulos porque la mayoría de las personas que tienen es por tradición y Claro. por compraventa. Entonces las Claro. personas no han saneado sus títulos. Es Entonces, terrible. allá Es es complicado. Allá es complicado. Allá es más la costumbre que cualquier otra cosa. Sí, sí. Pero, doctor. Eso y Nariño también tiene ese problema. Pero la el ley- Bajo Huila también. la ley tenemos que aplicarla en cualquier parte de Colombia. Así es el Claro, asunto. claro, doctor. Muchas gracias, entonces. Bueno, Feliz día, que Carlos, esté a muy ti bien. Hasta gracias luego. igual. Bien, bueno.